Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Varán sale del estudio gritándole enojado a la señora Acer está esperando su llegada con Tark en la sala de estar. Antes de que Varán diga algo, déjame hablar con él y decirle soy la mujer que buscas. Él dice, contraté a ese hombre para matar a Hassan. Hassan me pidió dinero, así que estuve de acuerdo con este hombre, pero nunca volví a verlo, no pude publicarlo en las noticias. Luego, cuando testificaste así, pensé que lo mataste, solo estaba tratando de proteger a Dylan y Miran. Cuando Varán dice que encontraron su brazalete en la escena, Hassan dice que obviamente Hassan lo robó, ¿lo habría permitido? Cuando Varán se vuelve hacia Tark y le pregunta si lo sabía, él dice que no lo sabe. Cuando Varán pregunta por qué no le dijiste a Van o Tark, la señora Acer dice entre lágrimas, tenía miedo, estabas tan enojado que me habrías matado si lo hubieras puesto en tus manos. Varán dice que no puedo tolerar que permanezcas en silencio mientras suceden todas estas cosas. Cuando Zeida está a punto de salir de su habitación, cuando ve a Miran en su puerta, se enoja con él y se enoja nuevamente. Dice que Miran va a ser mi hermano, le traje este juguete. Zeida, no es suficiente que hayas sido un problema todos estos años, mi hijo no es tu hermano, te echa de su puerta diciendo que no te acerques más a mí. Luego, de repente, siente un dolor en el estómago. Berfin le dice a Tuba que Akif dijo que no se rendiría con ella y le explica que ella se estaba esforzando por no decirlo amablemente. Cuando Tuba dice, creo que deberías ir a hablar y gritar que me amas, Berfin dice, no podemos ser felices, pero tengo que encontrar una manera de disculparme con la hermana Ayan. Varán está muy enojado, cada día sale a la luz tu mentira, si no se revelara todo, habría estado en prisión por años, lo que sea que me hayan hecho, pero lo que le hiciste a Dylan y a Miran es suficiente, mi familia es suficiente. No perdonaré lo que les hicieron, se acabó la familia y el parentesco, lo que tengas, los echa de la mansión para que hagas las maletas y te vayas. En ese momento, Zeida Tark pide ayuda y todos miran hacia allí. Cuando Zeida se retuerce de dolor y le susurra al oído a la señora Acer, todo es por culpa de Nar, la señora Acer dice, deje a Nar, ahora dirá que es por culpa de Varán. Varán, ¿te gusta lo que hiciste? Cuando Tark le pregunta a Zeida si estás bien, Zeida dice, ¿crees que me veo bien? Cuando la señora Acer le grita a Varán y le dice que es una niña asustada, Tark le dice a Varán, si algo le sucede a mi hijo, nos reuniremos con usted. Mientras iban al hospital, Dylan dijo vámonos, el señor Kudret dijo que no vayamos, hija mía, que estén con la familia. Cuando Varán se culpa a sí mismo, Dylan y la señora Azade dicen que Zeida no estaba aquí cuando hablaban por mi culpa, como sabrían que esto sucedería. Berfin los deja para que yo pueda cuidar de Nar. Al ver la situación de Akif, la señora Ayan se enoja y se pregunta si esto sigue siendo el problema de Berfin, que se cierre este problema, ya no estaremos de luto durante meses y años. Cuando Akif dice, amo a Berfin, la señora Ayan dice, el amor hace feliz a la gente, pero sería así si tu cara tuviera solo una pulgada de ancho. Cuando Akif dijo, amo a Berfin, esperaré. Y Peck dice, él vendrá y vendrá, papá, no te rindas, todos seremos muy felices juntos. Dylan llega a Varán y le dice que será una noche larga. Cuando Varán le pregunta si hay alguna noticia de ellos, Dylan dice, hablé con Berfin, el bebé está bien y Zeida está bien, ya superó el riesgo de aborto espontáneo. Ahora, cuando Varán dice que nunca se perdonaría si algo le pasara al bebé, Dylan dice que no es culpa tuya, deberías haber preguntado sobre este tema de Hassan. Cuando Varán luego te pregunta si estás enojado porque te lo oculté, Dylan dice que sí, pero mi esposo necesita amor, no enojo y, sobre todo, abraza el amor de su esposa diciendo, siempre estoy contigo. Dieron vueltas en la cama hasta la mañana y luego se levantaron y se sentaron. Cuando Dylan pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Los echarás de aquí? Dylan dice, sí, es cierto, ya no podemos vivir en la misma mansión. Cuando Dylan dice que Miran está muy apegado a Tark y que será un poco difícil, Varán dice, lo sé, pero la seguridad de mi hijo es mucho más importante. Cada día es un secreto. Cada día es un misterio. Nuestra seguridad es mucho más importante. Cuando Dylan dice que Zeida está en mal estado, Varán te pregunta qué piensas, déjalo regresar del hospital y tomaré una decisión en función de su estado. Dylan dice que él te apoyará sin importar lo que decidas. Cuando las mujeres Acer regresan del hospital, Varán y Dylan les dan la bienvenida.
Cuando Dylan le pregunta a Zeida cómo está, Zeida grita, «¿Me estás preguntando esto sin vergüenza?». La señora Acer dice, «Vete a la cama, niña, no la dejes sola, ya escuchaste lo que dijo el médico». Luego la señora Acer les dijo a Dylan y Baran que el médico dijo que se necesitaba cuidado especial para estar acostados durante 2 meses sin despertar. Todos teníamos mucho miedo de perder a Nar después de haber perdido la esperanza de que sería muy bueno para Tark. Vino y dijo, «Tenemos mucho miedo de que pase algo». Dylan dice lo que sea, hablaremos de esto más tarde, puede que te necesiten, ven con ellos. Cuando Dylan y Baran van al jardín a tomar aire fresco y preguntan cómo pueden enviarlo allí así, Baran dice que lo pensará. Dijimos gracias por lo que hiciste todo este tiempo, pero esto último que hicieron no fue perdonable, por eso pasé un tiempo en prisión. Pensaste que eras un asesino y aceptaste pasar años en prisión. Puedo perdonar todo lo que fue a mí, pero nunca perdonaré lo que te hicieron a ti. Además, el tema de la adopción de Miran está mucho en mi mente, estoy examinando su situación y actitudes. Esta falta de amor les dice que se vayan a donde quieran lo antes posible. Dylan, todos conocen tu conciencia, así que se va para cuidar a Zeida. Tan pronto como Tark deja el lugar de Zeida, Acer Lady lo persuade y le pide que haga un plan contra Baran. Cuando Tark se enoja y le pregunta a Zeida en este estado, la señora Acer dice que Ismet está fuera de prisión y que ahora es la oportunidad de deshacerse de Dylan y Baran sin tocar nada. Los atraparemos usando Nar. Tark dice que Nar no es posible. No puedo arriesgarlo. Aunque la señora Acer dice que no le sucederá ningún daño, Nar decide no hacerlo. En ese momento, cuando encontraron a Dylan frente a ellos, se asustaron al ver si había escuchado. Dylan tiene miedo de su situación y pregunta si le pasó algo al bebé. Cuando Tark dice que no hay nada bueno, vine a ver a Zeida y le pregunto si está disponible, la señora Acer dice bienvenida. Mientras Zeida está enojada con Berfin, Dylan entra a la habitación y cuando Zeida dice, lo siento, no sé lo que estoy haciendo por el miedo al bebé, Berfin dice que no hay problema y sale. Cuando Dylan se acerca a ella le dice que tiene mucho miedo por su bebé y le pide que hable con Baran para que en este caso no los eche lejos de la mansión. Cuando la señora Azade ve a Acer, la llama y le desea que se recupere pronto. Luego le dice a Acer que este accidente no encubre lo que has hecho, obviamente has venido a vengarte, si intentas desquitarte con mis hijos me encontrarás, y el señor Kudret dice que Baran tiene razón, en este caso no podemos permanecer bajo el mismo techo. Señora Azade, he sufrido durante años por lo que le hice, pero usted me demostró que tenía razón en lo que hice, usted no es alguien que llevará el apellido Carabey, empacará sus pertenencias y se irá tan pronto como sea posible. Lo más posible. En ese momento, Tariq gritó que ya basta y lo que tengas que decir, cuéntame qué has hecho hasta ahora y tienes este derecho en ti mismo. Cuando le grité que no puedes llevar a mi madre a tu esposa como a una niña y regañarla, la señora Azaden dijo, vamos, niña, si les pides a mis hijos que rindan cuentas por lo que pasó en el pasado, me encontrarás delante de ti, apártate de mi camino. La señora Acer inmediatamente dice, tú me viste, hijo mío, nunca nos vieron como Carabey, nunca lo verán, lo que se hará a partir de ahora está claro. Cuando Baran le pregunta a Dylan cómo está Zeida, Dylan dice que es tan buena que está jugando con mi conciencia. Cuando Baran dice que no se volverán más sabios, que deberían irse lo antes posible, Dylan dice que nos preocupemos por el bebé y esperemos un poco más. Baran dice que siempre actuamos con buenas intenciones, pero ellos continuaron con la misma maldad. Cuando Dylan dice que primero debemos hacer lo que nos conviene y luego hacer lo necesario, Baran dice, veamos. Cuando Berfin se acerca a la señora Ayan y le pide que entre, Berfin no quiere entrar. Después de dejar que la señora Ayan dijera Akif no está allí, recuerda el último incidente desagradable y se disculpó con la señora Ayan y le dijo que de ahora en adelante no le haría daño por mi culpa. Tomaste la decisión correcta, niña, esas cosas no pueden suceder sin el consentimiento de la familia. Berfin dice, tenías razón, tengo que irme y se encuentra con Akif cuando sale de la casa. Dylan y Baran toman una decisión, y mientras están a punto de entrar para contárselo a Miran, lo aman cuando viene a ellos. Cuando Miran pregunta qué le pasó a Zeida, Dylan dice que Zeida se enfermó un poco pero que se le pasará. Miran dice que si es contagiosa, no se acerque a ella. Dylan dice que no es así, está cansado, el médico le dijo que descansara. Cuando Miran dice que no está haciendo nada, Baran cambia de tema y se ofrece a ver una película.
Ipek le hace un truco a Berfin y atrae la atención de su padre y de la señora Ian. Cuando Akif dijo que vayamos al hospital, Ipek dijo que el té de la hermana Berfin era bueno para mi estómago, por favor llámala. Cuando Akif llama y le dice, Berfin se preocupa por él y le dice a Akif, un té que hagas le sienta bien, ¿puedes venir si no estás lejos? Cuando Berfin se muestra reacio a irse, Akif dice que no te preocupes, que no me quedaré en casa, que haga las maletas un poco, que iré a la mansión. Mientras Baran y Dylan están a punto de hablar con la señora Acer y Tark, la señora Acer dice, estaba perdiendo a mi nieto, vas a echarnos descaradamente de la mansión por tu culpa. Baran dice, sí, dejarás esta mansión, pero deja que el arriesgado proceso de Zeida termine durante 2 meses, y luego cubriré todas tus necesidades y te ubicaré donde quieras, creo que lo entiendes. La señora Acer dice, mire, verá, ni siquiera esperan hasta el nacimiento, está en su naturaleza, me pusieron en la puerta estando embarazada, terminémoslo antes de que terminen nuestro trabajo. Él dice, voy a reunirme con Ismet, ven conmigo, hagamos lo que queramos hacer juntos. Cuando Berfin Ian se acerca a las damas y va a Ipek y le pregunta, ¿qué pasa, querida, cómo estás? Ipek dice, gracias, hermana Berfin, me mejoré incluso cuando te vi. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.